Buenos días, gente. Después de pensarlo mucho, voy a compartir con ustedes algo que me sucedió. Pero antes voy a comenzar con una frase de Martí, que el castrismo ha usado mucho a Martí para, no solo para blanquear sus crímenes, sino para tergiversar los mensajes que pudieran ser profundos si viniesen del el mayor exponente de los cubanos, que es Martí. Y esa frase dice así: ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libres, pero en lo más común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Así que ahí lo resume todo: la prosperidad, la bondad y la libertad. ¿Y por qué Martí? Para hablar de algo que me sucedió. En primer lugar, porque yo soy fan número uno de Martí. Creo que es una de las mayores personalidades, pensadores de todos los tiempos. Pero el castrismo lo tiró debajo de la alfombra porque no es bueno, incluso esa frase, de que Martí te haga pensar. Y mucho menos si la mentira del castrismo se basa en que, inspirados en Martí, pues se construyó esa dictadura criminal que ha azotado Cuba durante años. Bueno, dicha conversación me dice una persona muy allegada, porque las guerritas de Trump, eso es textual, y bueno, ahí empezó una polémica que felizmente llegó una visita que esperaba y pude colgar porque casi siempre el argumento, como dato mata relato, ¿no? Frase gastada, un poco cursi, pero el argumento siempre pues refuta cualquier especulación, cualquier mala información, incluso disipa las dudas de los ignorantes, ¿no? Sí, porque decían, creo que era Sócrates que decía que existen dos, ¿no? El tonto y el idiota. El tonto pues da trabajo, pero al final podría entender, pero el idiota ve la verdad delante de sí y siempre la va a rechazar. ¿Por qué les digo esto? Una persona que está en Estados Unidos y no se canse de criticar a Estados Unidos, que en poco tiempo ha tenido cierta prosperidad en Estados Unidos, y su único pensamiento sea regresar a Cuba, pues me parece un poco irracional. En primer lugar, porque se ha olvidado de las razones por las cuales partió de Cuba. Y en segunda, porque lo que alcanzó en ese país, que ahora tanto critica, pues le fue negado en Cuba durante años. Entonces te fue negado allá, en el lugar al cual tú quieres volver, y no estás pensando en prosperar en el país que te abrió las puertas. Es un poco, por lo menos me mete ruido en el sistema, me mete cortocircuito en las neuronas porque no puedo entenderlo. Y ahí está un poco la parte de la cultura que tienes que prepararte. No te estoy diciendo que estudiar, pero si vas a criticar las guerras de Trump, que son criticables, la ventaja que tiene vivir en democracia y en libertad es que tienes libertad de expresión, que también todo no puede ser RGB o no puede ser en blanco y negro, tiene que ser a color, tiene que haber escalas de grises, porque tampoco es tan así. Miremos los casos que está sucediendo en España, miremos aquí mismo Canadá, miremos Europa, o miremos lo que quieren hacer los estados demócratas como California en Estados Unidos. Pero bueno, con todos sus defectos que puede tener la democracia, que puede tener el capitalismo, evidentemente supera con creces las ventajas. Los defectos que tiene el capitalismo supera con creces la ventaja que pueda tener el socialismo, que hasta donde recuerdo no hay ninguna. Lo único meritorio del castrismo es lo majestuoso que es para reprimir y para crear miseria. Y eso, al final, no es bueno. Pues como les decía, hay personas, y no es que yo esté haciendo una crítica constante contra el cubano, yo estoy haciendo una crítica constante contra el que defiende la dictadura, directa o indirectamente. Por ejemplo, no comparto Donald Trump, a mí no me gusta, pero me encantan ciertas políticas, o tal vez no me gusta, pero es una espina en la garganta del lobo
en contra de la dictadura, así que de cierta manera, pues sus inclinaciones políticas corresponden con las mías, es a él al que yo voy a apoyar. Cuando Cuba se libra, quizás nos tiremos de las mangas, nos tiremos de los moños, como dicen las mujeres, pero mientras tanto, pues hay que ir en un frente común en contra de lo que nos provoca el mal. ¿Quién provoca el mal? El castrismo. Entonces, por eso digo que es un poco inconcebible que en poco tiempo hayas conseguido cierta prosperidad en Estados Unidos y critiques a Estados Unidos, hayas olvidado por qué viviste miserable en Cuba y quieras regresar, no tengas planes en Estados Unidos, incluso no quieres aprender inglés porque entre tus planes está regresar, pues realmente es un poco que no le veo lógica, no le veo un poco de razón o razonamiento lógico a un comportamiento así, porque precisamente estás en el país más desarrollado del mundo. Ahora me acuerdo de unos muñequitos, como decíamos nosotros, del doctor Bubú, en la que el búho, el doctor Bubú, pues le da 2 cartas a la tortuga, al secretario, y la tortuga las envía diferentes, una para un oso polar y una para el camello, y bueno, el camello se va para el Polo Norte y el oso polar para el desierto, y está viniendo un gato aquí. Pues, y en el medio del mar, los dos en un témpano de hielo están remando y se cruzan y dicen, ¿a dónde va? Está loco. Me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora. Bueno, es precisamente porque tienes que ir por magnetismo allá donde hay prosperidad. Pero sí, y la liaison con Martí, si la capacidad, por las razones que sea, caballero, no se trata de estudiar o no. Hay personas brillantes que no han estudiado y hay profesionales, ingenieros, médicos, que cuando tú hablas con ellos te dicen, bueno, aquí hay este tipo, ¿dónde salió? Así que es una cuestión de sentido común, el sentido menos común de todo, que ¿qué te ha ofrecido Cuba y qué te va a ofrecer a futuro? ¿Y qué te ofrece Estados Unidos y qué te va a ofrecer a futuro? Sencillamente, sí, tú puedes hacer negocio con tu dinero, tú haces lo que quieras, pero si tú pones lo poco que haces aquí en un fondo de inversión, vas a tener mucho más resultados que lo que tengas en Cuba. Que ciertos miles de dólares eres millonario, pero ese dinero, ¿qué representa? Y hay otra cosa, el riesgo que tiene invertir en Cuba. Bueno, no voy a tenerme en eso, ya di mi opinión y estoy como que perdido, ¿no? Bueno, porque el gato me sacó completo, así caballero, me disculpa, me sacó completo me desfasó completo, porque pensé que iba a tumbar el teléfono. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Te voy a pedir una cosa, que nunca lo hago, o casi nunca lo hago. No lo comprendía hasta que vi que si nos rompes el algoritmo de Google, pues precisamente todo lo que hagas frente a una cámara pasará desapercibido. Nadie lo va a ver. Entonces tienes que dar un like. Y cuando digo tienes, me refiero a mí, ¿no? Al usuario. Si el usuario no, voy a quitar el tiene. Si el usuario no te da un like, si el usuario no comparte, si el usuario no se abona a tu canal, pues precisamente todas aquellas palabras no tendrán eco, no llegarán a más personas. Y lo que te afecta a ti, que me afecta a mí, que es la libertad de Cuba, pues seguirá campeando la dictadura, porque habrá menos voces, o las voces que se alzan no llegarán a más personas. Y en mi caso personal, y pienso que todo el que pone el dedo en la llaga de los crímenes castristas, pues precisamente lo que quiere es que su voz se haga eco y que muchas más personas oigan nuestro mensaje. Hablando de eso, y ya me estaba despidiendo, pero voy a hacer una parte. En mi trabajo, un electromecanicista, un mecánico, mecánico, pues muy socialista, y acá las personas son muy, por lo menos ahí,
pues son muy respetuosas, pues tratan muy diplomacia. Pero yo siempre he dicho que la diplomacia se va por la ventana si me tocan el tema cubano o mío. Me estoy acordando lo que voy a decir, pero ya no lo voy a decir, que cuando uno parte de un país, toma mucho riesgo. El riesgo de dejar atrás las cosas que quiere, incluso las cosas que más importan. Pero hay un momento que tú tomas la decisión. Si la tomas, la tomas. Ahora lo que sí, y volviendo al tema cine, cultura y eso, me recuerdo la película Gattaca, hoy estoy en el séptimo arte, que el no válido y el válido pues empiezan a nadar lo que habían hecho siempre, y ese día el no válido gana. Y Caballero, Experimentos Genéticos, Gattaca es una película de ciencia ficción majestuosa, y ese día el no válido le gana a su propio hermano, que era el gran investigador, y le digo, ¿cómo puede ser que me hayas ganado tú, ¿no? Que los médicos cuando naciste no te daban ni 6 meses de vida. Y dice, bueno, porque a cada brazada, cuando yo nadaba, pensaba que estaba más cerca de un objetivo y tú que estabas más lejos de la orilla. Así que tu objetivo dentro de un país como esto, que sea la prosperidad. Y entonces, volviendo al tema del trabajo, caballero, hoy probablemente tengan que escribir lo que voy a decir para estudiarlo, a ver si lo pueden entender. Entonces, pues, me dice, oye, pero ahora sí está mal la situación de Cuba. ¿Ahora? Pero ahora te refieres a los últimos 67 años. Vuelvo y repito, la diplomacia la tiro por el piso cuando... No, ahora. Sí, ahora, los últimos 67 años, que es cuando hay una dictadura comunista, socialista allá en Cuba. No, con el tema del combustible. Pues sí, con el tema del combustible. Es que en Cuba siempre está al lado limitado del combustible. Es que en Cuba, tú has ido, yo pienso que tú estás afectado, pero no los cubanos. Los cubanos vivimos sin combustible, sin comida, sin libertad, hasta 67 años, y no nos ha afectado. Los hoteles no son para nosotros. Si queremos comernos algo, pues tenemos que pagarlo en dólares, pero ganamos $6 al mes, y un jabón cuesta casi 1. O sea que todo eso que hay ahora, si es lo que tú me quieres decir, te afecta a ti, que no puedes ir. Pero los cubanos estamos contentos con eso, porque tú estabas ayudando a una dictadura. Y se molestó mucho, se puso rojo. Yo no adopto una dictadura, no puedo decir. Sino, yo sí te lo puedo decir. No, que yo no sé que los hoteles son los militares. Tú no lo puedes saber. Pero cuando tú participas en algo que hace daño a los demás, lo sepas o no, tú eres cómplice. Yo doy propina. Pero tú das propina aquí, yo doy propina aquí. Tú das propina aquí porque cuando vas a un bar el fin de semana porque la gente tiene hambre. No, yo lo doy por el servicio. Pero en Cuba la das porque sabes que la gente tiene hambre. ¿Y quién es el culpable de que en Cuba la gente tiene hambre? Esa dictadura a la cual tú le estás pagando un pasaje de hambre. Y bueno, se fue muy molesto. Le dije al otro mecánico, yo no vine aquí a ser amigos si se trata de mi país. Nosotros también nos merecemos ser libres como lo son aquí. Y si tú no eres capaz, si tú estás molesto porque ir a México te cuesta 5 veces más, quizás deberías haber pensado que por qué en Cuba es tan barata. Así que ligué todo. Así que yo creo que más nada, por favor, dame un like en YouTube. Acuérdate que se expone en Facebook. Yo lo pongo en Facebook también, pero en Facebook saben quién lo da. En YouTube no. Así que por favor hazlo. Ayúdame a que mi palabra, te guste mucho o no, llegue más a más cubanos, porque al final, a más personas que hablan español, porque al final hay una cosa que tú y yo no tenemos y por la cual tú y yo debemos luchar, que se llama la libertad de Cuba. Esa misma libertad por la que tanto luchó Martí y que Castro pues la truncó en enero del 59. Así que más nada, ahora sí, disculpen por los enredos y como siempre digo, viva Cuba libre y abajo el castrismo.